ha pasado alguna vez que has escuchado este ruido en tus monitores de estudio? Cuando has jugado algún videojuego o hecho alguna tarea que implicase utilizar la GPU, la tarjeta gráfica, como por ejemplo scrollear por el navegador. También, por ejemplo, al exportar un vídeo como en Premiere o en DaVinci Resolve, que utilizan la tarjeta gráfica, cuando estás renderizando empiezas a escuchar el petardeo. Pues déjame decirte que esto tiene solución, tranquilo, te lo adelanto ya. La solución es este aparatito, el Eufy iDefender Plus, junto con una fuente de alimentación, ya te lo explicaré más adelante. Tiene solución, te pongo la solución ahora mismo para que te tranquilices. Y bueno, una vez ya adelantado que tiene solución, que no hay ningún problema, voy a proceder a explicártelo todo detalladamente, partiendo de por qué sucede este problema, cómo se llama, qué lo soluciona, en este caso el aparatito este, el Eufy iDefender, cómo funciona este aparato por curiosidad, y también importante qué no causa este problema, porque esta solución solo nos servirá para unas causas en específico, no para todas. Habrá otras que la solución será otra. Entonces lo voy a explicar detalladamente en este vídeo porque llevo 2 semanas comiéndome la cabeza creyendo que eran cosas que al final no han sido, buscando distintas soluciones. Al final lo he conseguido. Hay varios vídeos respecto al tema, pero ninguno en habla hispana. Entonces pues voy a hacerlo por si hay alguien que le pueda ayudar, que no se pegue las 2 semanas de quebradero de cabeza que me he pegado yo. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es este problema? Este problema es el Ground Loop Noise en inglés, en español bucle de ruido de tierra. ¿Y por qué sucede? Pues suele suceder cuando dos dispositivos están conectados entre sí por un camino y luego conectados a la tierra, es decir, a la alimentación del enchufe de tu casa, por otro camino distinto. ¿Qué pasa? A veces la corriente va primero de tierra al ordenador, o luego del ordenador a los altavoces, luego a lo mejor va antes a un altavoz que a otro antes de volver a la tierra, y como que se lía, y por eso sucede este sonido. Por eso sucede una duda que yo tenía, que cuando tuve el problema y me estuve informando le pregunté a varias personas y ninguna me respondió adecuadamente, y la duda que yo tenía era por qué escuchaba este ruido, este zumbido únicamente a través de mis monitores, porque en el caso principal en el que yo he tenido el problema, que ha sido jugando a videojuegos, cuando utilizaba por ejemplo cascos inalámbricos como los Astro A50 no escuchaba el ruido, o incluso cuando utilizaba los cascos enchufados a través de jack a la tarjeta de sonido, que es la misma tarjeta en la que están conectadas los monitores, no escuchaba este ruido por los cascos. Aquí se abren dos causas posibles, que sea porque los cascos amplifican mucho menos que los monitores al tener mucha menor impedancia, o que parte del problema sea que los monitores están conectados entre sí y luego a tierra, y esa conexión entre ellos junto con la tierra haga como un lío que causa el problema. En fin,
creo que es interesante saberlo porque a lo mejor a ti te pasa y también te lo preguntaba, oye, ¿por qué con los cascos no lo escucho y solo lo utilizo con los monitores? Bueno, pues puede que sea por el tema de la impedancia o por el tema de la interconexión entre sí de los dos monitores. Vale, ya sabemos qué es el bucle de ruido de tierra, ya sabemos su relación con los monitores de estudio, que la mayoría de gente que esté viendo este vídeo supongo que el problema lo tendrá con sus monitores de estudio. Y tercera incógnita muy importante, la cual yo sigo teniendo y no sé la respuesta, entonces la dejo aquí por si alguien que ve el vídeo la sabe y me la pueda responder, genial, y es ¿por qué sucede con la tarjeta gráfica? Porque el problema viene cuando hacemos uso de la GPU, cuando nos metemos en videojuegos o cuando scrolleamos por internet, que eso, la relación que tiene con la tarjeta gráfica es el vídeo, estamos moviendo la imagen que se ve, eso tiene que ver directamente con el controlador de vídeo, que en este caso es la GPU. ¿Por qué sucede esto? He buscado en internet, he puesto ¿por qué se produce el bucle de ruido de tierra cuando hacemos uso de la GPU? No he encontrado respuestas, entonces si alguien lo sabe, perfecto. De cualquier manera, para encontrar la solución, el no saber respuesta a esto no nos afecta, así que seguimos para adelante. Siguiente punto, antes de entrar en la solución y en hablar del iDefender, vamos a hablar de por qué nos sucede esto. Posibles causas que pueden darnos problemas, pero no se van a solucionar de esta forma. Lo primero que yo revisaría es si hay una mala conexión de cualquier cosa. Desenchufa y enchufa y asegúrate de que esté bien enchufado absolutamente todos los cables de todas las conexiones que tengan que ver con el circuito, con la cadena en sí. Los de los monitores, la tarjeta de sonido, los del ordenador, a veces hacen una mala conexión o no están bien metidos del todo y te generan un ruido eléctrico que, bueno, suele ser constante, no se escucha dependiendo de si estás sometiendo a carga la tarjeta gráfica o no, pero bueno, a mí me ha pasado, eso te lo quitas del medio y descartas. Segundo, algún cable del monitor o de la tarjeta de sonido puede que sea malo. Esto suele pasar con los monitores. Existen dos tipos de cables para los monitores, balanceado y no balanceado. Cada uno tiene sus características, pero bueno, lo que nos importa es que los balanceados suelen generar, no suelen, pero son más propensos a causar algún tipo de ruido. Entonces prueba a cambiar el cable del monitor, intenta que sea balanceado para hacer la prueba y si te soluciona el problema, pues descartado. Si no, puedes seguir viendo el vídeo. Otra causa que no es, y me sorprende muchísimo cómo un montón de gente se confundió y me dijo que este era mi problema cuando ya viéndolo un poco desde fuera, pasados los días y sabiendo cuál es el problema de verdad, me sorprende un poco porque en realidad no tiene nada que ver y esto no es un problema de ruido de bobina. El ruido de bobina es un problema que tienen algunas gráficas que sucede por un problema de sus condensadores, de que no están actuando, trabajando bien y se escucha básicamente desde fuera el ruido de la propia gráfica. Os estaré dejando algún vídeo, ejemplo de este sonido. ¿Y por qué claramente este problema no es el nuestro? Porque este es un sonido, un ruido que no se escucha a través de nuestros monitores. Este ruido se escucha poniendo el oído en la gráfica, por así decirlo. Es un ruido que genera la gráfica y que lo escuchas directamente del aparato, de la gráfica. No es un ruido que viaje por la señal hasta tus monitores. Me sorprendió con mucha gente puesta en el tema. Me dijo que el problema que yo estaba teniendo era ruido de bobina. Y esto no es, vale, yo abrí el ordenador y acerqué la oreja a la gráfica no emitía ningún sonido. Muy importante que esto lo tengáis claro. Podéis tener los dos problemas, podéis tener un ruido de bucle de tierra que os salga por los monitores y aparte estar escuchando vuestra tarjeta gráfica su ruido de bobina. La solución al ruido de bobina de la gráfica, os lo adelanto porque me estuve informando cuando creía que era lo que a mí me pasaba. No tiene. Solo, bueno, por tener si tiene, le puedes cambiar los condensadores o era un aparato en concreto del chip que era el que causaba el problema, cambiándole ese aparato en concreto se puede solucionar, pero claro, yo al menos no sé hacerlo y no sé si te sale mejor eso o intentar recurrir a la garantía o a lo que tenga, intentar cambiar la tarjeta gráfica y rezar porque te toque una que no lo tenga. A ver, la mayoría no la tienen, pero te puede haber pasado. En fin, de cualquier manera, ruido de bucle de tierra no es el ruido de bobina de las gráficas. Otro posible problema que no es la tarjeta de sonido. Lo primero que leí fue que era un problema de incompatibilidad entre la Focusrite y la 5080. La Focusrite Scarlett 2 y 2 es la
la tarjeta de sonido que yo utilizo, y lo primero que leí era un chico que tenía el mismo problema y decía que era un problema de incompatibilidad entre tarjeta de sonido y gráfica, que lo actualizarían con drivers. No es eso, ¿vale? No tiene nada que ver. Probé a comprarme una tarjeta de sonido nueva, el sonido seguía estando igual, el problema era el mismo, la devolví. La tarjeta de sonido no es el problema en este caso. La tarjeta de sonido tuya puede causarte algún tipo de ruido parecido, algún tipo de problema, pero entonces eso no sería bucle de ruido de tierra, sería otro tipo de problema. Así que descartamos tarjeta de sonido. Y bueno, existen seguro muchas causas más por las cuales puedes tener problemas parecidos y no sean este problema en concreto, pero yo creo que si estás en este vídeo, con la introducción que te he hecho, si te has mantenido es porque muy posiblemente el problema que tengas es el mismo que el que yo he tenido. Así que ya podemos pasar a hablar del tercer punto, la solución Efi iDefender. Este aparatito que te estaré enseñando en pantalla, ¿vale? En el vídeo estoy mostrando vídeos grabados tanto por mí como por otra persona que hizo un vídeo en inglés, fue el que a mí me ayudó. Estaré dejando su canal tanto en pantalla como en la descripción. Y bueno, este aparato, este USB, lo que hace básicamente defiende a tu equipo del ruido de tierra, de bucle de tierra, no lo defiende de cualquier ruido. Por eso tienes que tener claro que el problema que tienes es este en concreto. Muy importante este aparato utilizarlo con una fuente de alimentación externa de 5 voltios. He visto vídeos en los que hay gente que no necesitan utilizar una fuente externa de 5 voltios para que les solucione el problema, pero la mayoría de la gente la utiliza. Como te recomiendan los creadores del producto, es utilizarlo junto con esta fuente de alimentación de 5 voltios, y yo he estado haciendo la prueba y a mí, por ejemplo, no me funciona sin la alimentación de 5 voltios. Entonces, bueno, todo es cuestión de probar. Yo te recomiendo que si tienes prisa por solucionarlo, te pidas del tirón el USB y la fuente de alimentación, lo pruebes y oye, si te funciona, si la fuente de alimentación, pues devuelve la fuente de alimentación y eso que te ahorra. Pero como os digo, a la mayoría de gente necesita utilizarla. También recomiendan utilizar la fuente de alimentación de la misma marca que viene con el aparatito. ¿Cuál es el problema? Que cuesta como 80 pavos, es una barbaridad lo que cuesta esa fuente de alimentación. Supongo que será una fuente de alimentación profesional o no sé qué tiene para costar ese dinero. Dicen que evita mucho ruido y defiende el problema. No sé, yo te recomiendo que hagas lo que he hecho yo. Yo me la he comprado esa para ver que soluciona el problema y ahora lo que voy a hacer va a ser comprarme una de 13 pavos del chino mismo, y si me funciona pues me quedo con la de 12 pavos y devuelvo la otra, y si no pues nos va a quedar otra que pagar los 80 pavos. Una vez tenemos el aparatito y la fuente de alimentación, pues bueno, no es muy difícil interpretar cómo se interconectan entre ellos. La fuente se enchufa al USB por un cablecito que te trae y el USB a la torre, y por la parte de atrás del USB le metes el enchufe de tu tarjeta de sonido. Antiguamente se vendían conexión USB-A, USB-A, que supongo que es como lo utilizaréis la mayoría de vosotros, como lo utilizo yo, pero al menos cuando yo lo he comprado en Amazon solo había conexión USB-C, USB-C, entonces no quedará otra que utilizar todos los adaptadores que he utilizado yo, USB-A, USB-C, pero bueno, una vez los tenemos todo conectado, directamente el ruido desaparece y bueno, ya sabéis la solución al problema, no os queda más que probarlo. Sinceramente creo que si no funciona es porque el ruido tenga otra causa. Hablando de esto, bastante importante también, os interesa por si no funciona, puede ser por ejemplo un ruido causado por la fuente de alimentación, no por una interferencia entre los monitores y tal. La marca Efi, esta tiene muchos aparatos inhibidores de ruido, tiene uno por ejemplo específico para la fuente de alimentación, entonces si no funciona os recomiendo que sigáis mirando en internet, sigáis mirando en la página de la marca todos los aparatos que tienen y para qué sirven, porque a lo mejor algunos interesan. Y bueno, lo dicho, ya seguramente tengas la solución a tu problema, pero por si te interesa te voy a hablar un poquillo más de cómo funciona el aparatillo este. Bueno, pues en páginas que he buscado para informarme un poco de cómo funciona, he podido leer que básicamente el aparatito lo que hace es de alguna manera detectar este ruido, esta interferencia, y supongo que a base de algoritmo cogerá esa señal y la transformará en otra perfectamente equilibrada. ¿Cómo lo detectará? Pues no he podido leer exactamente cómo lo hace, pero supongo que tendrá algún medidor de tensión o de corriente, y en base a los picos que vea, porque esta interferencia será sencilla de medir por
el ruido tan característico que tiene, pues identificará ese ruido y en base a algoritmo o tratamiento de esa señal solucionarla. Por lo que se ve, está hecho por dentro de materiales de oro que sabéis que conducen muy bien, y también están hechos con condensadores de tántalo que tienen un buen ESR que básicamente lo que hace es filtrar muy bien las señales tanto de entrada como de salida. Además, para el tema este de la interferencia y de la señal corrupta, por así decirlo, la fuente de alimentación es muy importante porque lo que hace es que el aparato funcione con la energía que le viene de la fuente de alimentación, que es una señal totalmente limpia y no trabaja con la señal corrupta o con ruido, por así decirla, del ordenador. Por eso es muy importante, y a mí por ejemplo solo me funciona si le meto la fuente de alimentación, y aquí a lo mejor sí entra que la fuente de alimentación sea buena, porque será importante que la fuente de alimentación te dé una señal lo más limpia posible. Si te mete ruido tu propia fuente de alimentación, pues el USB, las dos opciones que tiene con las que trabajar son malas, entonces esto también es importante. Y bueno, tiene unas tecnologías de retroceso, de cómo manipular la señal, que ya ahí no me meto porque tampoco viene muy bien explicado, pero bueno, os animo a que si sabéis de ello o os informáis en internet y os queda claro, lo dejéis a modo de resumen por los comentarios, porque a mí siempre me interesa enterarme de esto lo mejor posible. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero haberte ayudado. He puesto la solución nada más empezar el vídeo porque seguramente si estés viendo este vídeo sea porque tenga el problema, y seguramente si tenga el problema estés cagado como estaba yo en su época, porque encima este ruido no sé por qué razón me ha sucedido al cambiar de ordenador. Yo tuve hace muchos años una Radeon que ya ni me acuerdo, luego tuve una 2070 y nunca tuve ningún problema, nunca he escuchado que este problema lo tenga nadie. También es porque la mayoría de la gente joven así que juega videojuegos no juega con monitores de estudio, y ahora resulta que he cambiado de ordenador hace 2 semanas, me he comprado una 5080 y me ha empezado a dar este problema, y entonces claro, yo estaba cagado, que si ruido de bobina, que si tengo que cambiar el ordenador. Pues bueno, por eso puse la solución nada más empezar el vídeo, para que estés tranquilo. Si has tenido este problema y te has solucionado, pues déjamelo en los comentarios para también yo saber lo común que es, y pues poco más que decir. Hasta aquí el vídeo.